Alguna vez alguien dijo que toda evidencia requiere un veredicto, donde un veredicto es básicamente una sentencia, un dictamen, un juicio, una resolución, un fallo que implica una decisión. Esto quiere decir que ante la evidencia que se nos presenta sobre uno u otro asunto debemos tomar una determinación, tenemos que tomar una decisión. Pero no podemos seguir haciéndonos los ciegos o los de la vista gorda. Por ejemplo, con respecto a la existencia del Señor Jesucristo, porque el Jesús histórico, porque aunque usted no lo crea, hoy en día hay personas que se rehúsan a creer en la existencia del Señor Jesús y que haya vivido y andado sobre esta tierra. Rechazan la existencia del Señor Jesucristo. Bueno, alguien diría, pero la palabra de Dios habla ampliamente de la persona del Señor Jesucristo. Los lugares el lugar donde nació, por ejemplo, el lugar donde nació, donde vivió, donde desarrolló su ministerio, etc. Sí es cierto, la palabra de Dios habla ampliamente de la persona del Señor Jesucristo. Pero hay muchas personas también que cuestionan la veracidad de la palabra de Dios, que no creen en la inspiración divina de la palabra de Dios. Surge entonces aquí una pregunta: ¿qué otras evidencias tenemos de que el Señor Jesús realmente haya existido? Bueno, tenemos los testimonios externos de grandes y reconocidos historiadores del siglo I y del siglo II. Por ejemplo, Flavio Josefo fue un sacerdote judío que creció como un aristócrata en la Palestina del siglo I. Terminó viviendo en Roma, creo que hasta adoptó la ciudadanía romana, bajo la protección de la dinastía de los Flavios, y fueron 3 emperadores que gobernaron Roma de manera sucesiva. Si recordamos, al fundador de esta dinastía fue Flavio Vespasiano. Tenemos también a su hijo Tito Flavio y a Domiciano Tito Flavio. Y casualmente este hombre, Flavio Josefo, terminó viviendo en Roma bajo la protección, vuelvo a repetir, de la dinastía de los Flavios. Inclusive llegó al punto de adoptar el nombre Flavio y anteponérselo a su propio nombre, llegando a ser conocido en aquella época como Flavio Josefo. Este hombre, Josefo, es uno de los historiadores más reconocidos aún hoy en día. No solo reconocidos, sino confiables. Muchos de sus escritos son usados como evidencia, por ejemplo, de la existencia de Juan el Bautista, o en este caso del Señor Jesucristo, porque arrojan mucha luz sobre la vida y la historia de Palestina en aquella época. Él escribió un libro, un tratado que se llama Antigüedades judías, si no recuerdo. Pues bien, en el libro número 18, en el capítulo 3, encontramos un breve testimonio de Flavio sobre la persona del Señor Jesucristo. Josefo describe, por ejemplo, la condena y crucifixión del Señor Jesús a mano de las autoridades romanas. Y él dice: por esta época vivía Jesús, un hombre sabio que realizó hechos sorprendentes, un maestro para quienes aceptan la verdad con alegría. Conquistó a muchos,
judíos y a muchos griegos. Cuando Pilato, al oírlo, acusado por los hombres de la más alta jerarquía entre nosotros, lo condenó a ser crucificado. Quienes en un principio llegaron a amarlo, no abandonaron su afecto por él. La tribu de los cristianos, así llamados en su honor, aún hoy no se ha extinguido. Eso dijo Flavio Josefo, uno de los más reconocidos historiadores del siglo I y II, o del siglo I, uno de los más confiables historiadores hasta el día de hoy. Eso dijo. En el libro 20, en el capítulo 9 de Antigüedades Judías, Josefo mencionó la comparecencia ante el Sanedrín judío de un tal Santiago para ser cuestionado, juzgado y lapidado junto a otros cristianos. Para distinguirlo de otros personajes, Josefo lo llamó Santiago, el hermano de Jesús. ¿Me escuchó? Para distinguirlo de otras personas que llevaban el mismo nombre, Josefo lo llamó Santiago, el hermano de Jesús, quien era el primer obispo o el primer pastor de la iglesia en Jerusalén, llamado también Jacobo el Justo, para distinguirlo de Jacobo el menor o de Jacobo el mayor, que probablemente para esa época ya habían muerto, y a quien se le atribuye la escritura de la epístola de Santiago. En Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 19, la palabra de Dios dice que el apóstol Pablo, Saulo, cuando se convirtió, no visitó a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo. ¿Y por qué visitó a Jacobo, o Santiago, hermano de Jesús? ¿Por qué visitó a Jacobo? Porque era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Ahí en el capítulo 2, en el versículo 9 y 12, dice que le dieron la mano, ¿verdad?, en señal de aprobación a él. Recuerde que Saulo había perseguido, o ahora Pablo, había perseguido a los cristianos y a la iglesia. Y ahora él se había convertido, extraído ante ellos por un hombre llamado Bernabé. Y entonces dice que le dan la mano en señal de aprobación. ¿Quién? Pedro. Bueno, Jacobo, Pedro y Juan, que eran columnas, dice, en la iglesia en Jerusalén. En Hechos 15, en el concilio de Jerusalén, donde se debatió si la salvación era por medio de las obras de la ley o por medio de la fe y la gracia. Santiago es quien preside este concilio, Jacobo es quien preside este concilio. Bueno, pues en el libro número 20, en el capítulo 9 de Antigüedades Judías, Josefo menciona la comparecencia ante el Sanedrín judío de un tal Santiago, que era conocido como Jacobo el Justo, obispo de la iglesia en Jerusalén, para ser cuestionado, para ser juzgado y para ser muerto por lapidación. Y lo menciona, para distinguirlo de los demás, como Santiago, el hermano del Señor Jesús. ¿Tenía el Señor Jesús un hermano que se llamaba Santiago o Jacobo? Sí, usted puede leerlo en el libro de Marcos, en el capítulo 6, en el versículo 3. Sí tenía, fue un hermano. Eso lo dijo Flavio Josefo. También Cayo Publio Cornelio Tácito, entre el 55 y el 118, senador, orador, etnógrafo y posiblemente el mejor de los historiadores romanos de la época. En sus anales, la obra que él escribió, escrita entre el 116 y el 117, incluye una breve biografía de Nerón. En ella Tácito menciona a los cristianos, dicho sea de paso, a quienes despreciaba. No era simpatizante Tácito de los cristianos. Y cito: ni el esfuerzo humano, ni la generosidad del emperador, ni la complacencia de los dioses acabaron con la escandalosa creencia de que el incendio de Roma había sido ordenado por Nerón. Por lo tanto, para callar los rumores, Nerón culpó
y castigó de las maneras más insólitas a aquellos odiados por sus actos vergonzosos, a quienes la multitud llamaba cristianos. El fundador de este nombre, Cristo, había sido ejecutado durante el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Reprimida por un tiempo, la letal superstición resurgió no solo en Judea, origen de este mal, sino también en la ciudad de Roma, donde todo lo horrible y vergonzoso de todas partes se reúne y se populariza. Vuelvo a repetir, este hombre Tácito, ¿verdad?, que llegó a ser inclusive hasta senador romano, escribió un tratado que se llamaba Los Anales, ¿verdad?, y incluye una breve biografía de Nerón. Y dice, bueno, es que cuando Nerón mandó a quemar Roma, ¿verdad?, porque se decía que Nerón era el que había mandado a quemar Roma, hubo un levantamiento. Entonces Nerón, para aplacar los rumores y todo, dijo que habían sido los cristianos. ¿De dónde viene el término cristiano? De su fundador. ¿Quién fue su fundador? Cristo, para referirse al Señor Jesús, ¿verdad? Aunque Tácito, tenemos que decir, al igual que los autores clásicos en general, el mismo Josefo, no revelaron sus fuentes, esto no debería restar importancia a sus afirmaciones, puesto que Tácito fue uno de los mejores, y sigue siendo considerado uno de los mejores historiadores romanos, posiblemente el mejor, ya que como historiador se distinguía por no ser descuidado y verificar todo lo que escribía y todo lo que decía. Tácito fue procónsul de Asia y probablemente supervisó los juicios, interrogó a personas acusadas de ser cristianas y juzgó y castigó y llevó a la muerte a muchos de ellos. Tácito, por lo tanto, tenía acceso a mucha información, la que solía verificar una y otra vez antes de aceptarla como cierta. Plinio el Joven, entre el 61 y el 112 después de Cristo. Cayo Plinio Cecilio II, conocido como Plinio el Joven, para distinguirlo de Plinio el Viejo, que era su tío. Fue un abogado, escritor, científico y senador de la antigua Roma. Siendo gobernador romano de Bitinia, envió una carta al emperador Trajano. En esta carta hace mención de una experiencia que él tuvo, o de las experiencias que él tuvo, interrogando, juzgando y condenando o llevando a la muerte a muchos cristianos. Y de cómo muchos de estos supuestos cristianos terminaban siendo fieles a su fe y muriendo por la causa de Cristo. Y como otros terminaban blasfemando el nombre de Cristo y ofreciendo incienso, por ejemplo, al emperador. Y blasfemando en contra del nombre de Cristo. Bueno, Plinio dijo en esta carta, y cito: en consecuencia, para acabar con los rumores, Nerón presentó como culpables y sometió a los más rebuscados tormentos a los que el vulgo llamaba cristianos, aborrecidos por sus ignominias. Aquel de quien tomaban el nombre, Cristo, había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. De Cayo Suetonio Tranquilo, entre el 69 y el 126. Fue un historiador y biógrafo romano durante los reinados de los emperadores Trajano y Adriano. Junto con Tácito y Josefo, es uno de los 3 primeros historiadores romanos con más obras supervivientes que mencionan al Señor Jesús. En su biografía del emperador Nerón, ¿verdad? Suetonio nos cuenta cómo el emperador trató a los primeros seguidores de Jesús. Y cito:
Asimismo impuso castigos a los cristianos, un pueblo que mantenía una nueva e impía superstición. Y sigue diciendo, matar a quienes se aferran a los caminos de Jesús. Suetonio sigue diciendo, ¿qué nombres? Sigue diciendo, expulsó de Roma, refiriéndose al emperador Claudio, a todos los judíos, quienes continuamente causaban disturbios por instigación de un tal Crestus. Crestus, C-H-R-E-S-T-U-S, Crestus, es una forma latina de Christus, ¿verdad? Es la forma latina del Christus, que se deriva del griego y es igual a Cristo. Un hecho que fue registrado en las Sagradas Escrituras, en el libro de Hechos, en el capítulo 18, en el versículo 1 al 2. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, que este hombre, Suetonio, escribió una breve biografía sobre Nerón, al igual que Josefo y al igual que Plinio, y describe cómo era que habían sido tratados los cristianos y hace sus sugerencias dirigiéndose a Trajano y le dice, maten a todos los seguidores de Jesús. Y sigue hablando él, explicando cómo fueron expulsados, ¿verdad? Cómo Claudio los expulsó de Roma. Y entonces él dice, ¿verdad? Los seguidores de un tal Christus, o Christus, o Cristo, ¿verdad? Fueron expulsados de Roma. Y resulta que en Hechos, en el capítulo 18, en el versículo 1 al 2, dice, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Luciano de Samosata fue un escritor griego que menciona en su obra la muerte de Peregrino, o sea, que en esta obra, la muerte de Peregrino, menciona a un tal Yeshua ben Joseph, Jesús, un judío hijo de José. ¿Qué es lo que quiere decir la expresión? ¿Verdad? Yeshua ben Joseph es un judío, un tal Jesús, hijo de José. En resumen, Luciano de Samosata reconoce la existencia de Jesús, reconoce su crucifixión y la adoración como Dios por parte de sus seguidores, aunque su tono es crítico y burlón. Dice que este hombre fue uno de los primeros que escribir algún tipo de comedia. Sus escritos son importantes porque proporcionan una perspectiva externa y una referencia independiente de la existencia de Jesús y el cristianismo temprano. Hemos escuchado el testimonio de 4 historiadores: Josefo, Tácito, Plinio el joven y Suetonio. ¿Verdad? Suetonio, bueno, tal vez haya uno más, y Luciano de Samosata, que era griego. ¿Qué tienen en común todos ellos? Bueno, que no eran simpatizantes del Señor Jesucristo. Josefo era judío, si bien es cierto, pero no era simpatizante de Cristo ni del cristianismo. Algunos han afirmado que inclusive era fariseo, pero bueno. Ellos no eran simpatizantes del Señor Jesucristo ni de sus seguidores. Algunos de ellos, como Tácito o Plinio, persiguieron a los cristianos para matarlos. Ellos pudieron haber escrito y haber negado
la existencia del Señor Jesucristo y no lo hicieron. Pudieron negar la existencia del Señor Jesucristo en sus escritos y no lo hicieron. Más bien en sus escritos reconocieron o dieron por un hecho que el Señor Jesucristo existió, que Él fue el fundador del cristianismo y que por sus doctrinas y enseñanzas fue muerto bajo el Imperio Romano en las manos o por orden de Pilato, gobernador de Judea. Entonces lo reconocieron su existencia y lo aceptaron como el fundador del cristianismo. Y por eso identifican la palabra cristianos con Cristo, ¿verdad? Con el Señor Jesús. No solo reconocieron la existencia del movimiento, sino la existencia de un tal Yeshua ben Yosef, Jesús, un judío, hijo de José, como dijeron ellos mismos, un hombre sabio que realizó hechos sorprendentes, su maestro y fundador de este movimiento, quien fue juzgado y sentenciado y crucificado por mandato de Poncio Pilato, gobernador de Judea. Estos hombres reconocieron la existencia del Señor Jesús. 4 o 5 historiadores romanos, griegos o sirios, que tienen preponderancia hoy en día y que son considerados, y sus escritos son considerados a la hora de evaluar la historia. Estos hombres no negaron la existencia del Señor Jesucristo, reconocieron su existencia y lo aceptaron como el fundador del cristianismo. Algunos de ellos vivieron poco tiempo después de los hechos sucedidos en Jerusalén con la vida, con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Por ejemplo, Josefo. Ahora bien, una pregunta. Si el Señor Jesús no existió, ¿cómo explicamos que en el año 70 después de Cristo, la ciudad de Jerusalén y el templo de Jerusalén fue destruido a manos del general romano Tito Flavio, conforme a lo que predijo el Señor en el libro de Mateo 24, versículo 1 al 2? Lo buscamos. Mateo 24, versículo 1 al 2. ¿Qué fue lo que dijo el Señor todavía en vida en el libro de Mateo con respecto a Jerusalén, con respecto al templo? Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron a sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Una profecía. Y en el año 70, como no sé, unos 25 o 30 años después, Tito entra a Jerusalén y destruye la ciudad y el templo. Recuerda la historia de Masada y esta fortaleza, y creo que hasta una serie se hizo al respecto. Bueno, este hecho de que Tito entró a Jerusalén en el año 70 y destruyó la ciudad, tomó la ciudad, destruyó el templo y la sitió, ha sido registrado en los anales de la historia. Por eso está que el Señor Jesucristo, que no existió, predijo tal hecho unos 25 años antes de que eso sucediera. 25 o 30 años antes. Por un lado, ¿qué decir del testimonio de los pastores en Belén cuando el Señor Jesús nació? Y iban por todo lado. Mire, ya nació. El Mesías que hemos esperado tantos años, ya nació, está en Belén en un pesebre. Y lo conocimos a su mamá y a su papá. Y ahí está, él nació ya. Vimos los ángeles que cantaban y anunciaban que él era el Mesías. ¿Qué decir de Ana y Simeón cuando sus padres lo llevaron al templo para ser presentado, ¿verdad? Y para ser circuncidado? ¿Qué decir de Ana? Ahí estaban y lo oyeron llorando. Dice: este niño llora diferente. Y cuando él llora, algo en mi corazón
en mi conciencia me dice que este niño es diferente. Y se acercan y lo ven y dicen, este es. Porque el Espíritu Santo les decía en su corazón que este era el Mesías. Ana y Simeón. ¿Qué decir de los Reyes Magos que llegaron aproximadamente 2 años después de su nacimiento a su casa, a su hogar? 3 Reyes Magos. Dicen, pueden ser 4, pueden haber sido 12, la palabra de Dios no dice. Bueno, llegaron estos Reyes Magos. ¿Y dónde está? Le preguntaba la gente. El rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el firmamento. ¿Qué decir de Juan el Bautista? Que dice la palabra de Dios en San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 29 y en el versículo 30 y 36. No, yo no soy. El que ha de venir, yo no soy. Me dice, es Él. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Qué decir del centurión romano en la cruz de Calvario que atravesó su costado? Y de repente se queda viéndolo así el soldado y dice, este verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Qué decir del ladrón en la cruz? Que dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor, por su fe y por haber creído en Él, le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué decir de los custodios de la tumba del Señor? Que de repente el primer día de la semana hay un terremoto y la piedra que cubría la entrada de la tumba es movida y el Señor sale. Yo me imagino un gran resplandor y de repente estos hombres atónitos no saben qué hacer y salen corriendo. Y vienen y le dicen a los sacerdotes y a los líderes del pueblo, le dice, ha resucitado. Y los llaman los romanos y les dicen, les vamos a pagar, no los vamos a matar, pero les vamos a pagar y ustedes van a decir que los discípulos se los robaron. Pero fueron testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Qué decir de las mujeres que vinieron al sepulcro? Entre ellas María Magdalena y otras. ¿Qué decir de la misma María Magdalena que mientras las mujeres iban a los apóstoles a decirles que no estaba en el templo, que no estaba en la tumba, que el Señor Jesús no estaba en la tumba, que la tumba estaba vacía, María Magdalena se queda ahí. Y de repente viene alguien que ella pensó que era el hortelano y le dice, María. Y ella se vuelve y le dice, Rabí, eres tú, ¿verdad? Y María corre a decirle a Pedro y a los apóstoles, es en serio, es cierto, ha resucitado, yo lo vi, yo hablé con él. ¿Qué decir del apóstol Pedro y el apóstol Juan que corren a la tumba y entran a la tumba y ven no un lienzo, no una sábana, sino los, plural, lienzos doblados y acomodados ahí? Porque si no atravesó ninguna manta, él se levantó porque resucitó y tomó los lienzos y los puso ahí. ¿Qué decir del apóstol Tomás? Estando reunidos, tenían miedo en el aposento alto, todas las puertas cerradas, todas las ventanas cerradas, una candela nada más, una lamparita ahí, tenue, ¿verdad? En medio de la oscuridad, no hagan mucha bulla, porque pueden venir los romanos, usted sabe, y nos pueden matar como hicieron con nuestro maestro. Cuando de repente, ¡pum!, entra el Señor Jesús, estando las puertas cerradas y las ventanas cerradas, y les dicen, yo soy, la primera vez. Pero no estaba Tomás. Y viene una segunda vez, y Tomás incrédulo se queda mirándolo, y se recuerda que le dijo el Señor, venga Tomás, meta sus dedos y sus manos aquí en mis heridas, en mi costado y en mis pies. ¿Y qué dijo Tomás? Cayó al suelo y dice, Señor mío y Dios mío. El mismo incrédulo de Tomás fue testigo. Los demás apóstoles, más de 500 personas a quienes el Señor apareció. Jacobo, su propio hermano, la palabra de Dios dice en 1 Corintios, en el capítulo 15, el versículo 7, que apareció a su hermano. Por eso se convirtió, porque no creían en él, y por eso llegó a ser pastor de la iglesia en Jerusalén. El mismo apóstol Pablo dice, como a un abortido, ya de último, dice, me apareció a mí ahí en 1 Corintios 15, 8. Y como si fuera poco, tenemos el testimonio de cientos, de miles, de millones de personas en todo el mundo,
de todas las nacionalidades y estratos, porque es así que se dice, sociales, cuyas vidas han sido transformadas gracias a las enseñanzas y a la fe puesta en una persona que dicen que no existió. ¿Qué decir de la vida de cientos de miles y de millones de personas que han sido transformadas por la vida, ministerio, muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo? Esta es la mayor evidencia. Si no existe, ¿por qué la vida de estas personas se ha visto tan afectada en todo el mundo? No puede ser que tantas personas estén equivocadas. 4 grandes historiadores romanos y uno griego y sirio pudieron haber negado la existencia del Señor Jesucristo, porque no eran simpatizantes de él y de su movimiento, y lo hicieron. Todas estas personas, los pastores, los reyes magos, María Magdalena, los apóstoles, qué sé yo. Y la vida de cientos de miles de millones de personas que han creído y cuyas vidas han sido transformadas. Muchos de los cuales eran escépticos, totalmente incrédulos. Muchos de los cuales eran agnósticos. Puede ser que sí, puede ser que no. Muchos inclusive eran paganos o ateos. En un video anterior hablábamos del testimonio de 4 ateos que terminaron reconociendo que estaban equivocados y aceptando que el Señor Jesucristo no solo existía o había existido, sino era el Hijo de Dios y Dios mismo. No puede ser que tantas personas estén equivocados. El testimonio de estas personas demuestran que el Señor Jesucristo sí existió y que es real. Por lo tanto, mi amigo, mi amiga, tenemos que tomar una decisión. Tenemos que decidir qué vamos a hacer, puesto que toda evidencia requiere un veredicto. Tenemos que tomar una decisión. Si usted decide no creer en la persona del Señor Jesucristo, bueno, esa es su decisión, ese es su problema. Pero si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, debemos saber que el Señor Jesucristo puede, y no solo puede, va a cambiar nuestra vida. Todo depende de que nosotros queramos darle una oportunidad para que lo haga. Usted recuerda que dice Mateo capítulo 11, versículo 28. Recuerda que es lo que el Señor Jesucristo dijo. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El Señor Jesucristo no solo existe, ha cambiado la vida de miles y de millones de personas. Puede cambiar la suya y puede cambiar la vida, porque Él es real. Mi nombre es Carlos Corrales. Que la pases bien. Recuerda, toda evidencia requiere un veredicto.